Bienvenidas a Mujeres que Creen y Dejan Legado, un espacio donde las mujeres pueden crecer en su fe y liderazgo. Según Tito 2, del 1 al 5, hemos sido llamadas a vivir una vida de sabiduría, pureza y amor. En este podcast exploraremos la palabra de Dios libro por libro para descubrir cómo podemos vivir una vida que honre el nombre de Dios. Sean todas ustedes bienvenidas. Cristo en los libros de la Biblia. Las Escrituras no son simplemente un conjunto de relatos aislados, sino que forman una gran narrativa inspirada por el Espíritu Santo. Según la Biblia misma, todo lo que está escrito sirve para contar la historia del reino de Dios centrada en la figura de Cristo. ¿Cómo se manifiesta esta historia entonces a lo largo de las Escrituras? Primero, debemos reconocer que el Antiguo Testamento está lleno de referencias, de profecías, que lo que hacen es apuntar directamente a Jesús. Un buen ejemplo de esto está en Génesis 3:15, donde se menciona la enemistad entre la descendencia de la mujer y la serpiente, y vemos una clara alusión al papel de Cristo como vencedor del pecado. También tenemos el pacto que Dios hizo con Abraham, que habla de una simiente que bendecirá a las naciones. Y el Nuevo Testamento nos aclara que esta simiente es Cristo. Además, en el Antiguo Testamento encontramos pasajes mesiánicos. Por ejemplo, los cantos del siervo sufriente. También lo vemos en Isaías, que nos brindan una visión clara de lo que Jesucristo cumpliría en su ministerio, incluyendo su sufrimiento y sacrificio por la humanidad. Sin embargo, no solo encontramos a Cristo de manera directa. Las Escrituras también lo revelan de forma indirecta, a través de personas, eventos y funciones que anticipan su venida. Esto se conoce como tipología. Por ejemplo, personajes como Moisés representando a Cristo. Moisés liberó a Israel de la esclavitud en Egipto, mientras que Cristo nos libera del pecado. Además, el evento del Éxodo se interpreta como un símbolo de nuestra redención en Jesús, quien nos saca de la esclavitud espiritual. Los oficios de sacerdote, rey y profeta en el Antiguo Testamento son también figuras que apuntan a Jesús. Por ejemplo, Jesús es el sumo sacerdote perfecto, no del orden levítico, sino de la orden de Melquisedec, lo que significa que tiene un sacerdocio eterno porque nos puede redimir de forma completa. Igualmente, Jesús es el Rey prometido que reinará por siempre, pero también es profeta que anuncia la palabra de Dios tal y como lo hicieron los profetas del Antiguo Testamento. Finalmente, al aplicar las Escrituras a nuestras vidas, necesitamos colocarnos los lentes de una interpretación centrada en Cristo. A veces puede ser confuso encontrar la conexión entre pasajes del Antiguo Testamento y Jesús. Sin embargo, es muy importante, es fundamental recordar que la cruz de Cristo es el punto culminante de la historia redentora. Los relatos de pecado y sufrimiento en la Biblia nos deben llevar a ver la obra redentora de Jesús, quien vino para restaurar lo que se había perdido. Con todo esto en mente, es esencial que al leer nuestra Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, lo hagamos con la perspectiva de que todo apunta a Cristo. Al adoptar esta visión, las Escrituras cobrarán vida y nos ayudarán a entender mejor no solamente la historia de la salvación, sino también nuestra propia vida como aquellas que hemos decidido seguir a Cristo.
Recordemos las palabras de Jesús a sus discípulos en el camino a Emaús, donde les explicó que toda la Escritura hablaba de Él. Debemos acercarnos a la Biblia con la misma expectativa, sabiendo que cada parte tiene relevancia en nuestra fe y en la historia que Dios está contándonos. Si vamos a los libros y cómo aparece Cristo revelado en Génesis, Cristo es el descendiente de Abraham y el heredero de las promesas de Dios. Génesis 12:7 y 15:5. En Éxodo, Cristo es el libertador de su pueblo, que los lleva fuera de la esclavitud y los conduce a la tierra prometida. Éxodo 12 del 31 al 33. En Levítico, Cristo es el sumo sacerdote que ofrece un sacrificio perfecto por los pecados de su pueblo. Levítico 16 del 1 al 34. En Números, Cristo es el que guía a su pueblo a través del desierto y los provee de maná y agua. Números 11 del 1 al 35. En Deuteronomio, Cristo es el que cumple la ley y la enseña a su pueblo. Deuteronomio 6 del 1 al 25. Pero también lo encontramos en los libros históricos. En Josué, Cristo es el conquistador que lidera a su pueblo a la victoria sobre los enemigos. Josué 1 del 1 al 9. En Jueces, Cristo es el que rescata a su pueblo de la opresión y los guía a la obediencia. Jueces 2 del 1 al 23. En Ruth, Cristo es el que se convierte en el familiar más cercano y el redentor de su pueblo. Ruth capítulo 3 del 1 al 18. En 1 y 2 de Samuel, Cristo es el que establece su reino y su trono en Israel. Primera de Samuel 8 del 1 al 22. En 1 y 2 de Reyes, Cristo es el que juzga a su pueblo y los llama a la obediencia. Primera de Reyes 8 del 1 al 66. En Primera y Segunda de Crónicas, Cristo es el que establece su reino y su trono en Israel. Primera de Crónicas 17 del 1 al 27. Esdras y Nehemías, Cristo es el que restaura a su pueblo y los llama a la obediencia. Esdras capítulo 1 del 1 al 11. Esther, Cristo es el que rescata a su pueblo de la destrucción y los salva. Esther capítulo 2 del 1 al 23. En los libros poéticos, en Job, Cristo es el que es el mediador entre Dios y el hombre. Job 9 del 1 al 35. En los Salmos, Cristo es el que es el Rey y el Salvador de su pueblo. Salmo 2 del 1 al 12. Y quiero ampliar un poco cómo se vislumbra Cristo en el libro de Proverbios. Proverbios presenta a la sabiduría como un atributo divino que participó en la creación del mundo. Proverbios 8 del 22 al 31. Algunos intérpretes ven en esta sabiduría personificada una prefiguración de Cristo, quien es la sabiduría de Dios encarnada. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 30. Jesús es la revelación suprema de Dios, como dice Hebreos 1 del 1 al 3. Y aquí, en Proverbios, la sabiduría divina nos guía hacia el temor del Señor y a vivir una vida justa, lo cual apunta hacia Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida, según Juan 14:6. También en Proverbios podemos ver el rey sabio. ¿Por qué? Porque exalta la figura del rey sabio que gobierna con justicia y equidad en Proverbios 8 del 15 al 16. Esta imagen anticipa a Cristo, el Rey de Reyes que reinará con justicia y paz eterna, según Isaías 9 del 6 al 7. También vemos que Jesús es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento, incluyendo el establecimiento del reino de Dios. En Proverbios vemos destellos de ese reino ideal donde la sabiduría y la justicia prevalecen.
También vemos, aunque no de manera tan explícita como en otros libros, Proverbios también toca el tema del sufrimiento y la aflicción. En Proverbios 3, del 11 al 12. Esto nos recuerda a Cristo, el siervo sufriente que llevó nuestros pecados y sufrió por nosotros en Isaías 53. Vemos también la importancia de la cruz de Cristo en la teología cristiana en Proverbios. Y allí encontramos sabiduría para enfrentar el sufrimiento y la adversidad, lo cual nos prepara para comprender el sacrificio de Cristo en la cruz. También vemos a Cristo como el llamado a la obediencia. ¿Por qué? Porque en Proverbios vemos claramente que nos llama a la obediencia a Dios y a vivir una vida de integridad. Proverbios 3 del 5 al 6. Este llamado se centra en Cristo, quien es el ejemplo perfecto de obediencia y quien nos capacita para vivir una vida que agrada a Dios. También vemos la vida cristiana, que es una vida de discipulado, siguiendo a Cristo y obedeciendo sus mandamientos. En Proverbios encontramos principios sabios que nos guían en ese camino de obediencia. Bueno, aunque no se menciona directamente a Jesús en Proverbios, podemos ver su presencia a través de la sabiduría personificada, la imagen del rey sabio, la reflexión sobre el sufrimiento y el llamado a la obediencia. Proverbios nos prepara para comprender la revelación completa de Cristo en el Nuevo Testamento. Es importante que recordemos la interpretación de las Escrituras es un proceso continuo y que diferentes teólogos pueden tener aún diferentes perspectivas. Sin embargo, yo quiero recomendar la teología sistemática de Grudem. Él nos ofrece un marco sólido para entender cómo se revela Cristo en toda la Biblia, incluyendo el libro de Proverbios. Les invitamos a entrar a nuestra descripción y contestar las preguntas que en cada podcast estamos dejando.